El recuerdo que nunca duerme. Años después, ninguno de los que estuvo allí volvió a dormir en completa oscuridad, no por costumbre, sino por necesidad. Algo aprendido aquella noche quedó grabado en lo más primitivo de la mente. Cuando la luz desaparece, no todo se va con ella. Esta historia no comienza en el bosque, sino en sus consecuencias. Informes incompletos, testimonios contradictorios, tratamientos psicológicos fallidos y un silencio institucional que nunca fue explicado. Todos coinciden en una sola cosa. Lo que ocurrió no fue un accidente, ni una simple experiencia traumática. Fue algo que alteró la forma en que entendían la realidad. El campamento se encontraba en una reserva natural del norte del país, inaugurada a mediados del siglo XX como espacio educativo. Durante décadas funcionó sin mayores incidentes. Sin embargo, desde finales de los años 60, los archivos locales registran fenómenos menores pero persistentes. Animales que abandonaban la zona, ruidos nocturnos sin origen claro, fallas constantes en equipos mecánicos y eléctricos. Nada concluyente, nada suficiente para cerrar el lugar. La excursión tuvo lugar a comienzos de los años 90, una época en la que la confianza en lo natural era absoluta. No había dispositivos de rastreo, no había comunicación constante con el exterior. Cuando caía la noche, el bosque se convertía en un sistema cerrado. La llegada fue tranquila. El atardecer bañó el campamento con una luz cálida. Risas, movimientos, rutinas conocidas. Ese momento sería recordado después como el último instante en el que todo tuvo sentido. Cuando la noche cayó por completo, algo comenzó a desajustarse. El viento se detuvo de golpe. Los insectos desaparecieron. El silencio no fue gradual, fue total. Y ese silencio fue el primer aviso. Cuando el bosque deja de ser neutral. A medida que avanzaban las horas, la percepción del entorno cambió. Los árboles parecían más cercanos. Las sombras no seguían una lógica coherente con la luz de la luna. El aire se sentía denso, como si respirar requiriera un esfuerzo adicional. A medianoche exacta, los relojes dejaron de avanzar. No se detuvieron del todo, oscilaban, adelantaban y retrocedían unos segundos, como si el tiempo estuviera buscando una forma estable de continuar. Se estableció un perímetro improvisado alrededor del campamento. Más allá de ese círculo, la oscuridad no era simplemente falta de luz, era una presencia activa. Todos sintieron lo mismo sin necesidad de decirlo. Cruzar ese límite no era una opción segura. Entonces llegó el sonido, bajo, profundo. No provenía de un punto específico, surgía desde el suelo, desde los árboles, desde el aire. No era un rugido, era una vibración constante, como un eco antiguo despertando. Algunos intentaron huir. Los caminos no respondieron como deberían. Donde antes había una salida, ahora había más bosque. Donde había una curva, aparecía un claro desconocido. El espacio dejó de comportarse de manera confiable. El miedo dejó de ser emocional, se volvió estructural. Lo que no necesita forma. Con el paso de las horas comenzaron los reflejos. No ojos, no figuras definidas, destellos que reaccionaban al movimiento humano. Cada gesto parecía observado. Las grabaciones de audio, analizadas años después, revelaron patrones sonoros constantes por debajo del rango audible humano. No eran aleatorios, tenían estructura. Entonces ocurrió el primer avistamiento claro. Algo ocupaba un espacio entre los árboles, pero no lo llenaba. Su contorno parecía cambiar según quien lo mirara. No caminaba, no se desplazaba, simplemente estaba. Aquello no se comportaba como un ser vivo conocido. No cazaba, no atacaba, observaba y parecía reconocer. El tiempo se rompe. La noche dejó de avanzar. Los relojes regresaron a la hora inicial. La fogata se apagó y encendió varias veces sin intervención humana.
El cielo no cambiaba. Los recuerdos comenzaron a cruzarse. Personas distintas describían las mismas escenas con las mismas palabras, incluso aquellas que no habían presenciado directamente. La experiencia dejó de ser individual, era compartida. La noche no quería terminar. Necesitaba ser fijada en la memoria. Lo que fue enterrado. Los documentos hallados décadas después hablan de una expedición científica de principios del siglo XX. El objetivo nunca fue especificado. El cierre del área fue inmediato y silencioso. Se encontraron símbolos tallados en árboles centenarios. No eran rituales de invocación, eran marcas de contención. Algo había sido limitado, no destruido. El proceso nunca se completó. Y aquella noche, algo encontró una grieta. La ruptura humana. El miedo alcanzó un punto irreversible. La mente humana comenzó a fragmentarse. No todos reaccionaron igual. Algunos entraron en un estado de quietud absoluta. Otros repitieron movimientos sin sentido. El pánico dejó de ser visible y se volvió interno. Los recuerdos comenzaron a desordenarse en tiempo real. Momentos del pasado aparecían mezclados con escenas que aún no habían ocurrido. El cerebro ya no podía distinguir entre percepción y anticipación. El sonido grave se intensificó. No aumentó en volumen, sino en cercanía, como si algo se aproximara sin moverse. Fue en ese punto cuando varios testimonios coinciden en la misma sensación. No estaban siendo amenazados, estaban siendo estudiados. La noche no necesitaba violencia, necesitaba comprensión. El falso amanecer, más largo. Una luz apareció entre los árboles. No tenía origen visible, no proyectaba sombras coherentes. Era blanca, uniforme, inmóvil. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Algunos sintieron alivio, otros un terror aún mayor. La luz no generaba calor, no traía sonidos del día. El bosque seguía en silencio. Años después, todos describirían la misma certeza. Esa luz no pertenecía al mundo humano. La luz no observaba desde fuera, observaba desde dentro. La liberación incompleta. De manera abrupta, el tiempo volvió a avanzar. Los relojes se estabilizaron. El sol real apareció. Los sonidos regresaron de golpe, como si alguien hubiera activado un interruptor. El bosque recuperó su comportamiento normal. Las salidas volvieron a existir. El perímetro desapareció. Pero algo no regresó con el día. La sensación de ser observados persistió, no como presencia externa, sino como recuerdo implantado. Habían salido del bosque, pero no habían sido completamente liberados. Las secuelas. Las consecuencias no fueron inmediatas, aparecieron con los años. Insomnio crónico, miedo irracional a la oscuridad. Sueños idénticos compartidos por personas distintas. Algunos desarrollaron una obsesión por la luz. Otros evitaron cualquier entorno natural cerrado. Ninguna terapia logró borrar el patrón común. La experiencia no se desvaneció, se integró. El lugar permanece. El campamento fue cerrado sin explicación pública. El bosque sigue intacto. No hay señales de advertencia. No hay registros visibles de lo ocurrido. Cada ciertos años, excursionistas reportan sonidos graves durante la noche, siempre en el mismo punto, siempre a la misma hora. La historia termina donde comenzó, en el silencio, porque algunas noches no buscan asustar, buscan quedarse contigo.